Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 41 dice así, palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El siguiente versículo dice que Jesús le dijo que solo una cosa era necesaria hacer. Pero el versículo anterior, el 39, dice que María, hermana de Marta, escogió sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. ¿Se dan cuenta ustedes por qué María decidió sentarse a los pies de Jesús? Dice la Biblia, para oír su palabra. La diferencia entre Marta y María es que Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas, mientras que María, su hermana, solo estaba ocupándose en oír palabra de Dios. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Estar muy preocupado no trae ventajas. Una persona preocupada se llena de estrés, de tensiones. Y las tensiones son la puerta de entrada a todas las enfermedades. Y Dios quiere que sus hijos estemos sanos y seamos felices. ¿Cómo llegar? Diríamos, ¿cómo llegar a esa dimensión de vida en que los hijos de Dios seamos personas sanas y felices? Yo creo que los principales promotores de las enfermedades somos las iglesias. Por eso se programan tantas campañas de sanidad divina. No tanto para promover la sanidad, sino para promover la enfermedad. Y la gente corre. La gente acude en multitudes donde hay una campaña de sanidad divina porque está enfermo. Y no diríamos la gente sin Cristo. Estamos hablando de las iglesias. Van en multitudes porque se está orando por los enfermos. Y Dios nos quiere personas sanas. ¿Por qué muchas veces no disfrutamos de esta bendición de la salud? Por las preocupaciones. Marta se preocupaba en muchos quehaceres, y como estaba preocupada, ya estaba también enfadada por su hermana María, que no le ayudaba. Inclusive le reclama a Jesús y le dice: no te da cuidado que mi hermana no me ayuda, ya no hay qué hacer con tanto trabajo. Yo no sé qué pasó con Marta, pero yo creo que terminó enferma. No se puede llegar a ser sano, saludable y feliz en medio de diferentes preocupaciones. Dios quiere entonces en esta tarde, mi hermano, mi hermana, que usted y yo disfrutemos de esta bendición. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Si estoy preocupado por el tiempo no me alcanza, el dinero tampoco, necesito ganar más. Y el tiempo es un factor importante en el desarrollo de la vida cristiana. Parece ser que Marta, yo creo que hasta veía el reloj, decía: ya va a ser hora de la comida y tengo que servir los alimentos, y mi hermana ahí escuchando palabra de Dios. Mire qué interesante. En lo que menos se ocupa la gente del siglo XXI es en oír palabra de Dios. Y en Estados Unidos hay abundancia de palabra de Dios. Yo les digo con mucha frecuencia que a mí me gusta ir a África y predicar y enseñar. No es placentero ir a África. Si usted un día se va conmigo, se dará cuenta que no es placentero. No es lo mismo que ir a Orlando, Florida. No es lo mismo que ir a Nueva York.
No es lo mismo que ir a Fiesta Texas o a Disney World. Es algo muy diferente. Pero les digo, a mí me gusta ir no porque sea placentero, no porque me reúnan una ofrenda. ¿Pero por qué digo esto? Porque estaba diciendo que en Estados Unidos hay abundancia de palabra, de evangelio, de enseñanza. Y eso hace que mucha gente menosprecie o desprecie la palabra de Dios. Pero el detalle está aquí en que Marta y María son dos personas, aunque son hermanas, son diferentes. Marta está preocupada en muchos quehaceres y María está sentada a los pies de Jesús para oír su palabra. Marta está enfadada, está reclamándole a Jesús por la actitud de su hermana María, y la respuesta de Jesús es: tú estás turbada, Marta, pero María, tu hermana, ha escogido lo mejor, lo cual no se le quitará. Qué interesante. Cuando nosotros, los hijos de Dios, podamos entender esta palabra de Dios. La pregunta que teníamos hace rato es: ¿cómo llegar a ser sano y feliz? Qué triste que las iglesias estén llenas de gente enferma y necesitados de felicidad. Yo creo que nos falta decidirnos por la palabra de Dios. No hay nada peor para el ser humano que estar preocupado. Y hay personas que están tan preocupadas que no llegan a estar ocupadas. Siempre antes de ocuparse, la gente se preocupa, pero muchas veces se preocupa demasiado. Ocupa más tiempo preocupado que ocupado. Las preocupaciones enferman no solamente el cuerpo físico, también la mente. Marta estaba preocupada y ya la traía hasta contra su hermana y contra Jesús. No te da cuidado que mi hermana María no me ayuda. Mi hermano, mi hermana, hay una fórmula muy sencilla para llegar a obtener la salud y la felicidad en la vida. Estar disminuyendo todos los días el tiempo de tus preocupaciones. Porque son las preocupaciones las que no permiten llegar a las ocupaciones. Todos tenemos que ocuparnos en algo. Y cuando alguien llega a ocuparse en eso que está dentro de la voluntad de Dios, es feliz. Y las enfermedades no lo procuran para nada. Conviene ver cuánto tiempo dedico a las preocupaciones. ¿Por qué no me pude ocupar en este día? Tal vez hizo muchas cosas, yo no digo que no hizo nada. Tal vez hizo muchas cosas, pero ninguna de esas cosas pertenece a la ocupación que Dios ha tenido para usted. Todos fuimos llamados con un propósito, y ese propósito es la voluntad de Dios, y Dios espera que nosotros hagamos lo que Él quiere ver. Pero cuando no hay espacio para la ocupación y es pura preocupación, las consecuencias vienen sobre el cuerpo y sobre la mente. Y solo hay una cosa, dice el Señor, en la que debemos ocuparnos. Hay que identificar cuál es esa cosa que debemos hacer según la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo decía: solo una cosa hago. Jesús dijo: solo una cosa es necesaria hacer. Y María escogió lo mejor. María fue muy determinante. A diferencia de su hermana Marta, no se preocupó. Inmediatamente se decidió por una sola cosa: estar con Jesús para oír su palabra. Las muchas preocupaciones prolongan la llegada del tiempo de su ocupación. Mire, en este tiempo hay tanta gente preocupada no solo por el presente,
Mientras que otros están tan preocupados por el futuro que hasta se olvidan de Dios. Se preocupa tanto por el futuro que pierde la pisada en el presente. Muchas personas han pasado toda una vida en la iglesia y no han pasado a vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Yo creo que la iglesia es la antesala, es el lugar por donde debemos pasar para vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Pero para vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra, no se vive, no se obtiene con preocupaciones, sino con ocupaciones en justicia, en paz y en gozo. Mi hermano, mi hermana, si no sientes que eres completamente feliz en tu economía, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu cuerpo, en tu mente, podrías practicar a partir de este momento, haciendo una lista de todas tus preocupaciones diarias. Y te das cuenta dónde está el motivo, la razón para la falta de felicidad y salud. Porque la felicidad llega cuando nos ocupamos. Y cuando nos ocupamos no consiste en hacer cualquier cosa. Cuando hablamos de ocupaciones en la vida del reino de Dios, es estar ocupado en la justicia, en la paz, en el gozo. Cuando nos ocupamos, estamos haciendo la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. No debe haber confusiones. Cuando dices estoy ocupado y no estás haciendo la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Esta tarde debe haber una decisión. Una decisión por dejar las preocupaciones. Yo digo, aunque sea de una forma gradual. Ciertamente, una decisión total para cortar con las preocupaciones sería lo mejor. Pero muchas veces para cortar definitivamente se debe estar muy ejercitado en la fe. Yo digo, es como las dietas. No va a rebajar las 60 libras que trae de sobrepeso en un día por una decisión. Tiene que llevar un programa de ejercicios, de alimentación, hasta que llega a obtener el resultado que esperaba. ¿Cuáles son aquellas preocupaciones que le están perjudicando y que le ocupan el mayor tiempo del día? Yo digo, por ejemplo, si el tiempo de una programación de la televisión es de 4 horas diarias, rebájele 2 mañana. Y esas 2 trate de ocuparse en hacer la voluntad de Dios. La otra semana, bájele otra. Porque si usted ve los noticieros todos los días, va a escuchar 15 noticias, de las cuales solo una es medianamente buena. Todas las demás tienen que ver con desastres, con muertes, con infidelidades. Bueno, con una serie de cosas negativas. Si se preocupa 5 o 6 horas sabiendo la vida ajena de los demás a través del Facebook, ¿qué le parece si esas 5 horas le rebaja 2 horas y media? Hasta que ya le rebaje 3 o 4 y las 5 horas. Y así sucesivamente. Pero la eliminación de las preocupaciones dejarán tiempo para las ocupaciones. Se acabará el hermano aquel que dice: hoy no pude hacer la voluntad de Dios porque estuve muy ocupado. Si no hizo la voluntad de Dios, no se ocupó. Estuvo solo preocupado. Los resultados se verán. Dios oirá su oración diferente. Ya no se escucharán en los hijos de Dios esas oraciones de quejas. ¿Por qué, Señor, permites que eso pase en mí? ¿Por qué, Señor, me corrieron del trabajo? ¿Por qué, Señor, permites que mi cuerpo se enferme si soy tu hijo? La respuesta del Señor podría ser porque te la pasas preocupado y las preocupaciones enferman.
No es que yo lo permita, es que tú lo buscas. No es que yo me deleite en ver a mis hijos enfermos, sino que mis hijos lo buscan, lo procuran. Y después ahí andamos buscando una campaña de sanidad divina para que oren por mí para sanar. La iglesia no tenemos muchas veces esa mentalidad que Dios espera de sus hijos. Aunque la palabra del Señor dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay resultados positivos, mi hermano, mi hermana. Dios quiere oír oraciones de sus hijos. Y una oración es una comunicación amorosa. Es una comunicación romántica. Es decirle a Dios cuánto lo amo, porque Él me ama incondicionalmente. Y Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Si Dios me concediera ser Dios por un día, sufriría muchísimo escuchando todas las oraciones de todas las iglesias, de todos los pastores. Puro clamor, pura necesidad, pura enfermedad, nada de amor. Señor, sáname, Señor, perdóname, Señor, te pido. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos? Cuando hay una solución para estar sano y ser feliz. Marta, tú estás afanada y preocupada. Por eso ahora la traes hasta contra tu hermana. Pero esta María, tu hermana, ha escogido lo mejor que no le será quitado. Por esto en esta hora decimos: cuando el Hijo de Dios nos ocupamos en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, todo es felicidad. Ahora sí oro, Señor, para decirte cuánto te amo. Oh, Señor, qué romántico eres desde que creaste la humanidad. Cómo formaste al hombre con tus manos, le diste masajes, todo bien bonito. El Señor quiere que a través de la iglesia avancemos a una dimensión de vida superior. Esa dimensión de vida superior se llama el reino de Dios aquí en la tierra. Dice el apóstol Pedro que cuando avanzamos desde la fe, añadida a vuestra fe virtud, ahí ya Satanás no puede. La virtud lo hace bueno, pero Dios no nos ha llamado para ser bueno. Las iglesias están llenas de gente buena, pero Dios nos ha llamado para ser excelentes. Esto es superior a la virtud, conocimiento. El conocimiento tiene que ver con esa intimidad que obtenemos con Dios, porque lo amo. Al conocimiento, dominio propio. Del dominio propio, paciencia. Después de la paciencia, piedad. De la piedad, afecto fraternal. Después del afecto fraternal, amor. Cuando llega a esta dimensión de vida, dice el apóstol Pedro, se abre una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se obtiene precisamente lo que estamos predicando en esta hora. Entonces, mi hermano, mi hermana, déjese de preocupaciones y entre en las ocupaciones. Póngase en pie, mi hermano. Gracias al Señor por su palabra en esta hora. Levante sus manos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Sabemos que la felicidad, la salud, la bendición, el bienestar siempre está cerca de cada uno de tus hijos. Y estamos ante ti, Señor, solo para decirte gracias, Señor, por tu amor. Y para decirte, Señor, que en respuesta a tu amor, nosotros también te amamos. Recibe, Señor, de este amor, porque todo lo que nos pides, Señor, siempre es de lo mismo que tú nos das. Nos das amor para que respondamos con amor. Por esto, Señor, en esta hora, gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, bendito Dios. A tu nombre, gloria. Tu luz nunca se apaga.